Hola. Listo, prendan sus cámaras. Angélica, ¿ya llegó? Perdón, profe, no he llegado. Bueno, hágale pues. Listo. ¿En dónde iba? ¿Qué mentira estábamos diciendo, Sofía, que ya no me acuerdo? Que no hay que dejarse llevar por la emoción y hablar, no sé, ¿bien? Perfecto. Tener un análisis sobre el tema. No, está bien, pero ojo pues que tú no es que hayas hablado mal. El tema es que hay que coger características de... o sea, a un profesor siempre le dicen no hable de sexo, religión, política, fútbol, yo hablo de todo. Porque es natural que empecemos a entender un contexto. Sofía puede decir que Duque es malo, igual yo lo puedo decir. Tendrá algunas cosas positivas, no tengo ni idea, pero no debe ser fácil para un presidente lo que le tocó a este. Y a todos los presidentes del mundo, una mini pandemia que nos paralizó 2 años. Y fuera de esto, este bobote se pone a hablar de reforma tributaria y prendió la candela y tumbamos el país en un mes, cuando debió esperarse de alguna manera, pero simplemente son contextos. Ahora, a mí me interesa, no solo como profesor, sino como profesional, que al duque ese, que ya se me quedó la palabra de Sofía, le vaya bien porque es nuestro presidente. A mí me interesa que a la alcaldesa le vaya bien porque es que es la alcaldesa de la ciudad donde vivimos. ¿Listo? A mí me interesa bien que a la empresa en la que trabajo le vaya bien porque es la que me paga. A mí me interesa bien, y ojo lo que voy a decir como modelo económico, a mí me interesa que todos los personajes que están en esta clase les vaya bien y tengan empleo, porque esto se llama ciclo económico. Si 7 personas de este curso se quedan sin empleo, pues la probabilidad de que el consumo disminuya es grande, por consiguiente las empresas no van a perder y terminarán despidiendo más personas porque no van a perder su rentabilidad. Y eso es lo que se conoce como un ciclo económico. Y se puede manejar con indicadores que los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, reitero, Sofía, que el tema no es por fastidiarte, por eso les pedí disculpas por la metodología que va a ser así medianamente agreste, interesante para motivar el desarrollo de la clase y que sea bien conversacional hasta que lleguemos a entender los números y los indicadores. Entonces, deuda, pues va a haber. Que se duplicó con Juan Manuel Santos a lo que hacía Uribe, sí, y que ahora se va a triplicar con lo que está haciendo Duque frente a lo que hizo Santos, pues sí, entonces aquí vamos a tener un tema bien complejo. Antes de empezar a pedir dinero y antes de empezar a pedir más impuestos, es importante que relacionemos cómo evitar corrupción, cómo evitar evasión. ¿Listo? Entonces, cuando yo involucro directamente a la doctora Cardona como ministra de, ya el verso cambia un poco, cuando el verso debería ser el mismo. Ojo con la palabra objetividad, ¿cierto? Que el empleado tenga una idea clara y el empresario también. Pero ustedes están viendo algo que es importante que se llama análisis financiero. Y yo soy creído de lo que hago. Yo pienso que la materia más importante de su carrera es la que yo dicto. Y si yo no creo eso, pues yo no sería el docente que creo que soy. ¿Qué les estoy diciendo? Salgan a hacer su mayor esfuerzo todos los días en su familia, en su trabajo, en su estructura para que les vaya bien y entendamos esa característica. ¿Claro lo que acabo de hacer, Sofía? Listo, entonces ese es un primer argumento, Flaca, muchas gracias. A ver, Vanessa, ¿cuál es tu análisis? Prendan sus Bueno, cámaras, amigos, por favor. pienso que realmente no estoy de acuerdo, o bueno, muchas veces también me pongo en los zapatos del presidente, pero realmente muchas veces nos han robado o a las personas que también trabajan. Y bueno, también nos han quitado el derecho de escoger qué queremos o qué no. Pero Entonces, esto no es una dictadura, Vanessa. ¿Por qué te quitaron ese derecho si todavía hay democracia y salimos a votar y eso? Ojo que yo voy a atacar comunicacionalmente. Todas las materias tienen que tener comunicación asertiva, efectiva, para que entendamos. Ahora, efectivamente que puede llegar a haber un régimen. A ver, señores,
esclavitud seguramente puede haber. Nos levantamos a la misma hora, salimos a trabajar a la misma hora. Si yo no abro el parqueadero un día me meto en problemas. Si yo no vengo a la universidad me meto en problemas. Entonces simplemente todos los días se repite lo mismo. Salgo a la misma hora, hago lo mismo, recibo el dinero. Ese día pago, a la tarde lloro. Sofía nos lo acaba de contar. Factura 3 millones, el arriendo son 2, 500 de servicios y Sofía se gasta 450 en la universidad. Conclusión, a la mamá le quedan 50,000 pesos y el esfuerzo es gigante. Seguramente eso hacemos todos. Llámese parqueadero, llámese cuota del apartamento, cuota de la universidad, hijos, lo que sea. ¿Listo? Financieramente sería más fácil no tener hijos. Perdón, Naín y los que tienen hijos, y perdón, Vanessa. Pues seguramente financieramente es mucho más cómodo. Ya, yo tengo una hermosa hija y esa hermosa hija me dice, te amo papi, ¿yo qué hago con eso? Lo llevo a la cuenta de ahorros y eso no produce nada. Entiendan que es con todo el respeto financiero del que estoy hablando. El corazón me lo dejan en la casa para esta materia, porque así actúa una empresa, así actúa el análisis financiero y así actúan los intereses. Entonces no nos pongamos románticos con el tema porque una empresa no es romántica, ¿cierto? El agua, la luz y el gas no son románticos. Cada mes les llega y le cobran, y si no paga, pues le cortan esa vaina. Bueno, creo que el agua llega cada 2 meses. Entonces ahí tenemos como una característica un poco extraña para empezar a entenderlo. Niños, una pregunta antes que Vanessa siga dialogando con nosotros. ¿Por qué carajos ustedes le siguen prestando plata al mismo primo, hermano o mamá que nunca les paga? ¿Por qué lo siguen haciendo? Por vos. Por bobo. Muy bien. Porque es familia. Porque es familia. ¿Qué más? Porque los amamos, porque nuestra familia los queremos ayudar. Excelente. Y resulta que todo lo que están diciendo, perdóname. Porque nos dejamos llevar por los sentimientos. Perfecto, por las emociones. Tatiana me dice que, profe, no me deja activar ni cámara ni micrófono. Dice que el anfitrión deshabilitó. No, yo no he hecho nada de eso. Permitir que cambien el nombre, ya lo hice. La vetó, profe. Reactiva el micrófono por ellos mismos, ya lo hice. Iniciar el video, ya lo hice, como que si era yo, lo siento. El chat también, mejor dicho, hagan lo que quieran, voy a colocar. Habilitar la sala de espera, bueno, no sé si no. O también habilitemos todo eso. Listo, ¿ya pudiste? Hágale pues. Entonces, una característica. Jenny, yo sé que los amamos, maravilloso, pero le estamos haciendo un daño porque no estamos educando. Sofía, lo mismo. Se me olvida el nombre de usuario Zoom. Dejemos de ser bobos y simplemente empecemos a actuar de una manera, porque eso es lo que está pasando. Ahora, miren una cosa compleja. Las personas del estrato 1 y 2 están subsidiadas en servicios públicos por las personas del estrato 6 y 5. A mí no me parece nada de eso lógico. Si ustedes analizan, las personas del estrato 1 y 2 consumen muchos más servicios que los del estrato 5 y 6. Entonces aquí tenemos un problema, porque el del 5 y 6, independientemente de que tenga el dinero, le está doliendo. Y le está doliendo, ¿por qué? Porque está pagando el agua del 1 y 2. Entonces ahí viene un primer conflicto. ¿Listo? Lo segundo es, hay que mirar de dónde sale la plata de la reforma tributaria y para qué la voy a utilizar. Eso sería un inconveniente importante. Ahora, Sofía fue muy escueta en su análisis financiero. Mamá recibe 3, paga 2 de tal, paga 500 de tal y nos quedan 500,000 y con eso hay que vivir. ¿Listo? El gobierno lo hace de la misma manera, pero no son 3 rubros, son miles de rubros con los que tenemos que empezar a jugar. Y con un agravante adicional, que ese solo le pasó a Colombia de esa manera. COVID, paro, y tenemos una visita de unos colegas venezolanos, cerca de 1.800.000, ¿cierto? Que nos están generando también un impacto, pero no estoy diciendo que por ese escenario la culpa es de nuestros hermanos venezolanos. Yo no me estoy refiriendo a eso. Hay venezolano serio y empresario que viene a trabajar acá. Hay otro que no tanto. Pero también hay 5,5 millones de colombianos metidos en Venezuela cuando Venezuela estaba bien. Tenemos que tener ese contexto. Sobre esa realidad sí podemos hacer un análisis mucho más grande. Entonces, Vanessa, esto no es una dictadura. Dale pues. Prende el micrófono. No sirve el micrófono. Bueno, listo. Allá tampoco. ¿Ningún micrófono sirve?
Ahí. Ahora sí, profe. No, se había deshabilitado, profe. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Ah, es que aquí puedo eliminar a un participante también. Mentiras, listo. Hágale pues. Ahora sí, Vanessa. No, profe, ya no sé qué decir. Bueno, muy bien, está bien. Fanny. Buenas noches, profesor. Pues bueno, yo me conecté tarde, pero por lo que lo escucho los comentarios y lo que decía el profesor es cierto. Independientemente del partido político en el que cada cual eh, desea seguir, a este gobierno le tocó una época dura. Y yo digo que cualquier político que suba es muy difícil tener a todo el mundo de acuerdo. Nomás uno a veces en el trabajo, como digo yo, 5 o 10 gatos para ponerse de acuerdo en tomar una decisión, no se llega a un acuerdo, pues más un gobernante que tiene que tener en cuenta pues de 31 departamentos, tener en cuenta todos los congresistas, senadores para tomar una decisión. Entonces es como muy complejo y también lo que decía el profesor referente al voto. Yo no puedo exigir algo o decir por qué, si no doy mi voto, vote bien o vote mal, o todo haya tomado la decisión correcta o incorrecta, pues tengo como pelear. O bueno, cómo pelear, no, cómo exigir o dar mi opinión. Pero si yo no voto, ¿cómo voy a exigir por algo que no estoy ejerciendo mi derecho? Pues de lo Bueno, que muy me he bien. escuchado. Muy bien, muy bien. Colócale un poquito más de contexto porque estamos hablando desde un tema de reforma tributaria. Muy bien, Héctor. Listo, profe. Ya hablamos de los agentes, las variables, el análisis narrativo por mi parte, digamos que lo que decía Fanny es verdad. Tenemos que pararnos como en las ideas de lo que está haciendo el gobierno. Todos los presidentes son lo mismo. Hablamos de que ellos tienen, en el sentido de las inversiones extranjeras, bueno, bien, tenemos las multas y las infracciones que ellos tienen que hacer. El gobierno está en todo su derecho, tiene que hacer eso para así recaudar dineros. Y es entendible. Porque tenemos que meternos más a pagar una deuda externa que es imposible pagar, pero que toca hacerla o hacerla. Que en el momento el presidente tiene que tomar sus decisiones, sean buenas o sean malas, ¿sí? Todo el mundo no estamos de acuerdo. Obviamente que siempre tiene que haber una solución, siempre se sale de un análisis de cómo puede comportar al pueblo colombiano en el tema de la economía. La economía nos ha pegado tan duro, tanto a muchos, porque ahorita la canasta familiar no está afectando a cada uno de nuestros bolsillos. Antes de conseguir un huevo, digámoslo en 250 pesos, a pagarlo ahorita a 500 pesos, ahí nos vamos viendo reflejados de todo lo que estamos haciendo sobre los paros y sobre el tema financiero, porque el gobierno tiene que mirar de dónde sacar a flote esas empresas que están acá en Colombia y no se vayan, para que no haya desempleo, para que no haya el tema monetario, no se nos vaya esas empresas que nos está ayudando al pueblo colombiano a tener un ingreso para nuestras familias, sustento, si algunos tienen hijos, si algunos pagan arrienda, de ahí sale todo ese dinero. Obviamente que Perfecto. tiene que uno Para un segundo, Héctor, que me acordaste de una cosa que es importante. Regálame un segundo. Amigos, por favor que se note que estamos en una aula de clase. Que nuestro tema comunicacional vaya incrementándose y empecemos a analizar varias vertientes para poder dar argumentaciones. Porque este es un país bien complejo. Usted se monta un taxi y habla de política y el taxista sabe más de política que el mismo Uribe. Se monta en un SITP o en una buseta y le pregunta al otro y ese tipo sabe más que Santos. Se monta en otro y sabe más que la doctora Cardona, ministra de Hacienda. Entonces ahí entramos en un poco de pánico, pero hey, ahora yo no estoy diciendo que la verdad va a ser la de ustedes, pero tengamos el contexto natural de poderlo saber. El periódico El Tiempo tiene una corriente política. Entonces, no solo tomemos la noticia del Tiempo, sino miremos también la del Espectador, la de República, la de NTN 24, la de cadenas internacionales, revistas indexadas, y leemos 3 o 5 artículos para hacernos un panorama propio. Y sobre eso ya nosotros creamos nuestro propio escenario. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Para esto coloca ahí un punto suspensivo un momento, Héctor, para hacer un ejercicio y que nos vaya quedando un poco más claro el escenario. Vamos a hablar de política. Pero no política estatal, sino la política de ustedes. Cada uno es una empresa. ¿Listo? Cuando hablé de Venezuela, Naid se enojó. ¿Usted de allá, amigo? No, profe, no soy de allá, pero
creo que respeto mucho la forma de gobernar de cada país. No estoy de acuerdo como lo está manejando el resto del mundo, porque pienso que hay una restricción económica con el país, ese bloqueo que existe. Es como usted tener plata aquí en el hogar y no puede ir a comprar a Héctor porque Sofía le prohíbe que le venda. Entonces, Pero la restricción la tiene Venezuela. tiene un bloqueo el país, correcto, el gobierno, para recibir Perfecto. alimentos, medicamentos y todo eso. Entonces, cada uno, yo pienso más como ciudadano que como político. Si ejerzo mi voto, y por eso opino y hablo de política con todo el que quiera y expongo mis ideas por lo que me afecta como persona y como ciudadanía. Entonces, pienso que hay cosas que están haciendo mal en ese país. No soy de allá, soy de Colombia, pero esos bloqueos, ¿por qué hay tanto problema en Venezuela? Y hay bloqueos, y hay cosas, y uno empieza a averiguar el otro talante, por decirlo así, de cómo lo están midiendo. Entonces ahí se da cuenta uno de muchas inconsistencias que hay. Está bien, lo mismo pasa en Cuba, pero hay que empezar a entender que socialmente y políticamente hablando, Venezuela no está bien. Y entre ellos no pueden solucionarse. Tan es así que la Unión Europea da a Guaidó como presidente, pero el resto de países o de estructuras entienden que es Chávez, que Maduro. Entonces, solo por eso ahí te estoy diciendo, ahí hay un problema. ¿Que hay que hacer algo? Sí, lo primero que hizo Colombia es cortar relaciones comerciales, porque es que no nos sirve lo que pasa con Venezuela en este momento. Ahora, sí nos interesa que a Venezuela le vaya muy bien, porque es que es más fácil exportarle a Venezuela que la Unión Europea, es que lo tenemos al lado, es mucho más económico. Venezuela necesita comer. Venezuela era un país más poderoso económicamente que Colombia, lo que pasa es que lo están saqueando y lo están acabando. ¿Listo? Tiene gas para darle a América Latina, bueno, excepto de Brasil. No, eso era cierto, compa, pero es que ya empezó a haber un inconveniente gigante. Rusia y China, como Venezuela les debe tanto dinero, lo están saqueando de una manera violenta. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando encontremos después un supermercado sin nada que va a ser Venezuela, pues va a ser muy difícil que el país se recupere. Entonces hay que tomar una acción. Yo no sé si lo que hace China, Rusia, Colombia, este no es el tema de debate en este momento, pero sí es colocar una injerencia de qué es lo que estamos haciendo desde nuestra estructura. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo y podrán atacarme. En esta clase pueden atacar a Alejandro Escobar con argumentos. Yo no estoy muy de acuerdo con que el gobierno regale tantas cosas. ¿Listo? Subsidio rojo, subsidio verde, subsidio azul, familias tal, familias dos, lo otro, lo otro. ¿Por qué? Porque es que por eso hay que generar una reforma tributaria. Porque también hay que pagar la deuda externa, por lo que se ha hecho con el COVID. Profe, yo también estoy de acuerdo de eso. Espera un segundo, Nain. Dale, usuario Zoom. Profe, también estoy de acuerdo, pero esa reforma tributaria está absurda. ¿Cómo le van a cobrar a todos de un 2, 3 estratos lo mismo que le van a cobrar a un estrato 6? Es ilógico. Yo le voy a devolver aquí una pregunta. No, puede profe, llegar a ser o no ilógico, pero yo no sé si estamos hablando de la misma reforma. Lo que pasa es que se ya la cambiaron. Por eso te digo, no sé si sea la misma. Pero yo sí estoy de acuerdo, es que todos deberían pagar, proporcional a sus ingresos, pero todos deberían pagar. Yo no sé si lo mismo. Sí, no, sí, estoy de acuerdo, pero que sea a forma de lo que está ganando. Porque ¿Sí? uno que está ganando el diario, ¿cómo le van a cobrar a uno que gana estrato 6? Es ilógico. A ver, yo sí quiero, perdóname un segundo, yo sí quiero que coloquemos un contexto. Ojo pues que aquí estamos estigmatizando clases sociales. Le voy a compartir una cosa. Las clases sociales se crean en Colombia es para cobrar los servicios públicos y los impuestos. Porque yo conozco personas del estrato 6 que tienen el tremendo apartamento, pero no tienen con qué comer. Y conozco personas que viven en el estrato 1 y tienen 2 o 3 Toyotas y su casa es un palacio, pero por fuera está en el estrato 1. Entonces hay que tener como un contexto frente a lo que eso significa. Pero no está mal lo que estás diciendo. Albeiro, gracias. La estructura natural, ¿cuál es? Articulemos todo de la mejor manera para un crecimiento de la sociedad. Coloquen en su diccionario crecimiento económico y desarrollo económico para que me vayan entendiendo un poco más ese desarrollo de los indicadores y ese análisis financiero. Ahora, ¿por qué es tan doloroso lo que nos dice nuestro amigo Albeiro?
porque es que el estrato 1 o 2, inclusive el 3, puede llegar a ser cerca del 80-85% de la población, que eso sí no tiene sentido. Entonces, el 80% de los impuestos se distribuye en ese 20%, porque es que yo le puedo cobrar más al estrato 5 y 6, pero es menos plata, porque son más pocos. Esa es una diferencia importante en un indicador. Entonces hay que saber qué hacer. Por eso no estoy diciendo que esté mal, sino empecemos a enfocarlo de mejor manera para dar la argumentación. ¿Listo, Albeiro? Pero no está mal lo que estás diciendo. A ver, Naim. No, profe, yo iba a argumentar que efectivamente reforma tributaria debe haber, tiene que haber, pero el gobierno, yo recuerdo que en sus intervenciones a la presidencia, Duque decía va a haber austeridad económica y vamos a recortar, pero están creando nuevos ministerios, dando nuevos puestos, repartiendo, sigue la repartición de mermelada. Entonces, lo primero, austeridad, listo, que haya austeridad de verdad. ¿Se necesitan tantos parlamentarios, tantos ministerios? No sé. Venga, amigo Naim, cuando me habla de mermelada, ¿me habla de qué? O sea, no sigamos copiando el escenario que hemos venido copiando de Vicky Dávila y todo ese cuento, sino desde nosotros. ¿Mermelada se refiere a untar a quién? Ok, a untar a todos esos partidos políticos que te apoyaron para llegar a la presidencia y no tienes cómo pagarle después. Tienes que devolver el favor de alguna forma. No tienes tantos puestos, están creando nuevos puestos de trabajo. Hay un canal ahí económico que se llama, y un programa dentro de ese canal, no recuerdo cómo se llama, que se llama El Efecto Naim, y es un economista venezolano que habla de política económica mundial, por eso le preguntaba eso. Pero entonces una pregunta, amigo Naim. Usted en su oficina, a la salida de su oficina se encuentra una billetera con 500,000 pesos adentro. ¿Usted devuelve esa billetera? Quiero la verdad, no vaya a ser ahora un político, no voy a ser políticamente correcto, sino quiero una respuesta. Me ha pasado y nos ha tocado llamar. Obviamente lo he encontrado dentro del restaurante, pero pues, lo que te digo, ya me ha pasado y lo hemos devuelto. Hemos buscado un número y hemos devuelto la billetera. Pero devuelve la billetera, pero no la plata. No, nunca encuentro dinero en la billetera. Pero el ejercicio hipotético es, si te encuentras los 500,000 y tal, tú coges el billete y llamas a la gente y tal, ¿cierto? Podría ser. Nunca me he encontrado una billetera. Perfecto. Creo que Albeiro, Jenny, Angélica, Javier, Vanessa, Lida, todos han hecho eso y se han encontrado y la plática se queda. Solo una pregunta corta. ¿Por qué estamos atacando al político y estamos hablando de mermelada cuando la misma mermelada viene desde el concepto básico de nosotros? Ojo pues, el vivo vive del bobo. Y eso es un escenario que nos generaron desde antes y viene, perdóname un segundo, ya te doy la palabra, y viene una característica más compleja todavía. No nos han... Hay un micrófono abierto, están... ¿Do you speak in English? Bien. Hay una característica compleja. No nos han enseñado desde el colegio a comprar colombiano. Entendiendo que todo lo que se comercializa en Colombia, inclusive ustedes tienen puesto y están comiendo cerca del 51% de todo que viene importado. Eso no está mal. La característica es no nos han enseñado a comprar colombiano. Y eso es un error que viene desde la base educativa. Yo creo que mucho de esto se solucionaría a través de la educación, mucho. Y también de una restricción fuerte. Si usted se equivoca, que le toquen el bolsillo. ¿Para qué? Para que empecemos a entender de una manera un poco más pertinente lo que pasa. Ahora sí, Naim, pero no no monopolicemos los dos, sino le damos la palabra a más personas. Dale. Sí, claro, profe. Creo que son contextos diferentes, porque pues tú te encuentras, tú no te vas a encontrar un puesto de trabajo en un ministerio. Te lo aseguro que sí. Mire mi apellido, viejo. Y yo no tengo nada que ver con Pablo. Correcto, pero entonces... Perfecto, pero si mi apellido fuera Uribe, créame que me encuentro un cargo. Si mi apellido fuera tal, me lo encuentro. Te lo asigna. Es que creo que el ejemplo de la billetera no iba. Porque, no, pues, claro que va. Es que usted lo puede analizar. Identifique apellidos Uribe, Pastrana, Tata y cójase 10 generaciones hacia atrás. Claro que se los encuentra. Casualmente se encontraron un terreno que les costó 300 millones y por azar de la vida va a pasar una zona franca y ahora vale 35,000. Eso es una billetera, bien, amigo. O sea, no es simplemente, no es colocar simplemente el contexto, no estoy imponiendo lo que yo digo, sino analicemos una estructura. Por eso dije al comienzo, no es que yo tenga la verdad absoluta,
Hay que investigar y generar unas cantidad de características para que eso ocurra. Por ejemplo, un mal llamado proceso de paz. Sin decir, a nivel internacional, lo mejor que le pudo haber pasado a Colombia fue la firma con las FARC con el proceso de paz. ¿Por qué? Porque eso trajo inversión extranjera directa. Pero los que vivimos en Colombia notamos que la vaina es muy compleja, porque les dieron vivienda, un salario de 1.800.000 y algo, y hay mucha gente que lleva 10, 15, 20 años trabajando y no tienen casa. Y entonces dice, yo pago impuestos y no tengo casa. O sea, todo esto es para rebatir. No estoy generando una batalla acá, sino simplemente analicemos lo que ocurre para no generar un amor. La razón la tienen ahí, Nino Alejandro. No, no se trata de eso, porque también me voy a colocar del lado de las FARC y del proceso. Menos mal se firmó esa vaina y ahora sí la corrupción se nota, porque antes el noticiero decía bomba y mataron a 15, carro bomba y mataron a 30. No, ya no se ve eso, ahora se ve la corrupción. Ejemplo, Odebrecht, Reficar, bueno, no sabía que un camión mató a un man en una bicicleta. Sentido pésame para esa familia, pero lo complejo es empezar a entender, hey, ¿cómo naturalizo y no me quedo solo en una versión? ¿Listo? Sino cómo empiezo a coayudar. Por eso lo que estoy haciendo, y miren lo complejo del artículo, tienen que saber escoger sus artículos. Porque los agentes y la variable está bien, mire el análisis, todo lo que ha llevado. O sea que el análisis no es un párrafo y no es un resumen. Pero lo más complejo de todo es lo que viene a continuación. Solución. ¿Y qué es la solución? Repito, lo que usted va a solucionar frente a la problemática expuesta. Me explico. Entonces Jenny no me va a decir el gobierno debería. Angélica no me va a decir la universidad debería. Naí no me va a decir la policía debería, sino qué solución le va a dar usted a esa problemática expuesta. Porque el ejemplo, como usted dice, está fuera de contexto y es el mismo. Porque socialmente la plática de la billetera desapareció, que no le ha pasado, pero seguramente desaparece. Entonces aquí vienen unas características que son complejas. ¿Cómo hago que el político no robe, cierto? Para que yo siga votando por él. Y es que en Colombia han pasado vainas bien complejas. Ese político de turno está preso, lo liberan, se va de vacaciones un año, vuelve y se lanza de político y vuelve y gana. ¿Y quiénes votan por ese personaje? Nosotros los colombianos. Eso es lo que tengo que identificar. ¿Listo? Tatiana, ¿ya diste el análisis? No, profe. Prende tu cámara y dale pues. Profe, es que no me deja. Pero yo quiero lo que dice entonces. Seguridad de nuevo. Iniciar video, les pongo ahí, sí. Reactivar el micrófono, permitir que se cambien el nombre. Ahí ya puedes. Ya, ahora sí. Gracias. Okay, listo. Profe, lo que pasa es que desde mi punto de vista, no está mal que hagan reformas tributarias, porque de hecho esto es algo que a conciencia le sirve al país. Lo que pasa es que hay que hacer una reforma tributaria un poco más justa, no sé si sea la palabra, tanto para el Estado, es decir, que el presidente se beneficie a todo el país y también el pueblo, porque es que hacen reformas en donde solamente se ve afectado el pueblo y pues es algo que genera controversia y es ahí en donde la gente empieza a protestar. Muy bien. Hay un tema ahí complejo, Tatiana, frente a la actividad económica que usted desarrolla. Hay una ley que creo que se va a caer, no he escuchado mucho el tema, que es la comida chatarra. ¿A usted le conviene que firmen eso o que no? ¿Sabe de qué hablo? No. Sí, profe. Ok. No me conviene porque mucha gente se cuida precisamente de las calorías. Entonces, cuando compran un paquete de papas, no, realmente la información que está ahí no es tan real. Perfecto. Déjenme ser esa conciencia desgraciada para todos. Un ejemplo similar al de Nair. O sea, usted prefiere que el niño obeso muera desde que la tienda venda. Por consiguiente, Coca-Cola, Pepsi, Papas Margarita y todos vendan, cuando eso no es naturalmente justo. Ahora, yo no estoy hablando de ahora que Colombia va a ser el país de las monjas y de los curas y de la... No va a ser ese el contexto natural, pero sí tenemos que ser muy coherentes y muy consecuentes. ¿Listo? De pronto la comida chatarra debería firmarse y que utilicen otro tipo de publicidad. De pronto la legalización de la marihuana debería ser y que cada uno se fume lo que se le dé la gana y esos ingresos llegarían al Estado. Podemos colocar miles de debates importantes, pero a lo que voy es, por eso estoy colocando tanto debate,
Esa argumentación que usted me va a colocar en su artículo no es simple colocar sí porque sí, sino me da todo un argumento. Por eso yo no estoy diciendo si Naín no tiene la razón, si Sofía o no tiene la razón, solo voy colocando contextos, pero que tengan toda la argumentación lógica. Niños, una pregunta. ¿Quién le ha ganado una discusión a la mamá? Nadie. Porque usted puede llevar una Biblia, un Corán, ¿sí? Y la mamá termina con una conclusión linda, yo soy su mamá y punto. Y usted puede llorar, viejo. Puede ser Uribe, Santos y Petro, todos son hermanos y la mamá le dice no y así no es. Entonces simplemente tenemos que dar unas argumentaciones un poco más pertinentes, más lógicas para que tengamos ese desarrollo. ¿Listo? Muy bien. Sebastián, hágale pues. Pero baje la cámara que veo la llanta de su tremenda bicicleta. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Wow, me acabo de desmayar. ¿Cómo así? Es que entré tarde y no sé de qué estaban hablando al principio. Bueno, ya colocamos contexto, Sebastián. Muchas gracias. Vanessa. Señor. Ah, con Vanessa ya hablamos, Ya mentiras. participó. Angélica. Sí, señor. ¿Ya llegó? No. ¿Me escuchan? ¿Ya No, llegaste? pero puedo dar mi... No, pero puedo bueno. dar mi análisis. Sí, Listo, ¿me va. lo permite? Hágale pues, claro que sí. Vale, gracias. Bueno, desde el punto de vista que yo lo considero, ¿vale? La reforma tributaria es como la última instancia que el gobierno implementó debido pues a la crisis económica que se venía presentando, ¿vale? No es de pronto mentira que ya Colombia venía con una crisis económica, pero lo que hizo la pandemia fue como derramar la, ¿cómo se dice este dicho? Fue la gota que derramó el agua del vaso. No sé, eso Entonces, creo que lo dijo el Chapulín, pero hágale pues. gracias. Dale. Entonces, ¿perdón? Dale. ¿Me Angélica, escuchan? sigue. ¿Perdón? Sigue. Vale, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ya la reforma no se presentó, en un buen momento, ¿vale? Ya las personas venían con diferentes situaciones, pero entonces la reforma ya es la última instancia como para poder cubrir la economía tan mal que tiene el país. Ya la deuda como tal del país se disparó entre un 50 a 60%, no recuerdo bien, y yo supongo que el país hará lo mismo que una empresa hace, tomar la diferencia entre ingresos y gastos, y pues si esos números son rojos, pues tienen que buscar alternativas, ¿vale? Ahora, yo también soy partidaria de lo que indicaba el profesor Alejandro, y es que el tema de los subsidios para mí, perdón la palabra, es una alcahuetería totalmente. O sea, yo no soy partidaria de que otras personas paguen lo de otras personas, o sea, eso es como acolitar, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Déjame hacer un paréntesis frente a eso. Ojo pues que aquí en Colombia pasó un fenómeno un poco extraño. Tan pronto la educación básica primaria fue de gratuidad o gratuita, ¿cierto? Hubo un incremento en el indicador de embarazos no deseados de cerca del 22%. ¿Qué significa esto? Que además de la educación se le da la comida. Entonces, resulta que el presidente Duque en este momento y el que estén de turno, él no estuvo ayudando a tener ese hijo, pero resulta que tiene que sacar plata de nuestros bolsillos para ayudar a educar a ese hijo. Eso suena un poco complejo. ¿Qué se me hizo la monitora? Cuando Sofía estaba hablando ahorita de salir a tirar piedra y todo ese cuento suena bien, pero nosotros hicimos un ejercicio. ¿Ustedes recuerdan dónde está ubicada la universidad? En nuestro campus. El campus más grande de Colombia lo tiene Universitaria de Colombia, se llama Parque Nacional. Y todas las manifestaciones arrancan desde ahí. Paro de locos arranca ahí, paro de médicos arranca ahí, todo arranca ahí. Y pues yo con esta universidad llevo cerca de 6 años. Yo he tomado ejemplo a Naín, a Héctor y a Sebastián y les pedí el favor que fueran a hacer unas encuestas. Cogí a esos tres, esto es un ejemplo, estos tres personajes por grandes, por hombres, para que no haya inconvenientes. Niños, una encuesta tonta. El 70% de la gente que estaba marchando no tenía una mediana idea de lo que estaba haciendo en esa marcha y estaban rayando, fastidiando y jodiendo, perdón la expresión, la vida, rayando al policía, rayando la pared, rayando lo que sea, entendiendo que también hay policías malos, pero no son todos. Entendiendo que también hay taxistas malos, pero no son todos. Entendiendo que hay profesores malos, pero no son todos. Entonces tenemos que tener un contexto natural de qué es lo que estamos haciendo para poder entender efectivamente eso.
Listo, entonces como lo viene diciendo Angélica, suena bien, pero tenemos que mirar los detonantes, ¿cierto? Que muestran o que llevan a que la gente tome ese tipo de reacciones. Continúa, Angélica, muy bien. Gracias. Bueno, adicional, los ingresos nacionales se desplomaron, o sea, teniendo en cuenta la crisis del COVID, donde no solamente se hubo un desempleo de pronto de personas dependientes, sino muchos comerciantes cerraron. El tema, o sea, el tema de ingresos del país cayó realmente a un, no sé, 90, 100%, y pues eso no ha mejorado para nada, digamos que el panorama económico del país. Entonces, se vio ya como última instancia que era necesaria una reforma tributaria para poder, por así decirlo, compensar esas caídas y pues de pronto levantar esos números en rojo que pues de pronto se validaron, ¿no? Del tema de ingresos menos gastos. Yo lo entiendo así, creo que sí, una empresa lo hace así, un país también lo tiene que hacer así, con diferentes aspectos, como bien lo mencionó el profe. Entonces, ya para un tema de soluciones, supongo más adelante lo validaremos, pero creería que independiente de las protestas, la reforma tributaria sí o sí se tiene que efectuar. Perfecto. Es importante lo que dice Angélica. No es tan similar a una empresa porque a ver, manejar la casa de nosotros debe ser un poco complejo por quien trabaja, que se come, que se compra. A ver, no sé si ustedes recuerdan pues ustedes no mucho, lo mío fue hace 1000 años, pero cuando usted se metía a bañar y el que pagaba la luz era su papá o su mamá y usted tenía ducha eléctrica. Entonces empezaba el papá a fastidiar en la puerta o a bajarle el taco. Y uno decía, mi papá sí molesta con una J gigante. Ahora que usted paga el recibo, vaya a ver si otro llega y se mete en su baño y se demora las 2 horas que ustedes se meten porque ya le va a tocar su bolsillo. Efectivamente, ahí empezamos a tomar una decisión, pero porque yo pienso de esa manera, porque no puedo pensar de una manera estructural, ¿cierto? Dentro de un contexto de ese análisis financiero. La última parte del bloque, ya me quedan como 3 minutos y vamos a la última parte de la clase. Vamos a hablar de análisis financiero frente a esto, pero me gustaría escuchar, no sé, a Javier. Javier, cuéntenos cuál sería su solución frente a todo lo que hemos hablado en este momento. Profe, pues yo ya vi algo de lo que tiene que ver con la reforma tributaria y digamos que en esa reforma, esta vez el presidente no toca lo que es la canasta familiar, eh, pero tampoco hace lo del impuesto a las bebidas azucaradas, que con eso, pues tengo entendido, pues lo que yo he leído y he visto, por lo que tiene que ver que esa compañía es de los Ardila Lulo, y me parece lo que es Postobón y alguna compañía, esas compañías. Entonces, pues ahí está como esa mano, bueno, el negocio, por decirlo así. Entonces no le pusieron ese impuesto donde se puede recaudar una gran cantidad de dinero para solventar esa deuda externa. Perfecto. Esto puede llegar a, perdóname un segundo, esto puede llegar a sonar un tema suspicaz. Uno dice sí o no. Miren una presión gigante que tienen los presidentes. Vamos a hablar de Ardila Lule, voy a hablar de Bavaria en su momento cuando era colombiana y voy a hablar de los bancos. Resulta que estos personajes son los que se conocen como los cacaos, que son 8 o 9 personas que son demasiado poderosos y manejan por lo menos el 60 o 70% del empleo en Colombia. Entonces, volvamos ahora con la doctora Vélez, ¿sí? Tatiana Vélez, no sé si tiene algo que ver con Uribe Vélez, pero hay una característica un poco extraña. Ella es la presidente y los que estamos en esta reunioncita, pues somos los dueños de los bancos y le decimos, doctora Vélez, si usted me molesta mucho, pues cierro el banco y dejo a 50,000 desempleados. El de Postobón hará lo mismo, el otro. Entonces, la presión de un presidente también es gigante. Ahora, ¿ustedes creen que cuando un presidente, cuando un precandidato llega a ser presidente no tiene favores pendientes? Con esto no estoy defendiendo la política, pero el tema es muy complejo porque viene la empresa de la doctora Cardona, el parqueadero, Parking, que es de la doctora Cardona, va y le aporta 2.000 millones de pesos a la campaña del otro loco, pues cuando quede como presidente, la doctora Cardona le dice, bueno, ¿qué hubo, amigo? ¿Cómo vamos? Porque eso no es un regalo. Y ahí se generan una cantidad de tejemanejes extraños donde empezamos a mezclar absolutamente todo. Como dice Javier, no se está tocando la canasta familiar, pero es bien tonto porque estamos tocando el transporte. ¿Y en qué se transportan los alimentos? Pues en el transporte, o sea que literalmente los huevos de 2.50 están en 500, pasa la pandemia, pasa absolutamente todo, pero los huevos siguen en 500. Y el tema es que todos seguimos ganando el mismo salario.
Pregunta rápida antes que se me acabe esto. Fanny, ¿tienes ingreso más de un salario mínimo? Sí, señor. Héctor, Un poquito más de un salario. un poquito es más del salario mínimo, ¿cierto? Sí. Un poquitico. Jenny.